Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. Es la verdad que no pueden ver. ¡Ah! Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un documento bastante extenso y sumamente detallado, un estudio teológico titulado La ceguera de Israel. Ahora bien, antes de arrancar, quiero aclarar que nuestro objetivo aquí no es tomar partido. No vamos a decir quién tiene la razón ni a validar posturas religiosas o políticas. Más bien, lo que haremos será mapear paso a paso lo que exactamente propone este argumento teológico cristiano dispensacional. Vamos a ir desde la historia del primer siglo hasta unas predicciones sobre el futuro que, la verdad, no dejan a nadie indiferente. Así que si les fascina ver cómo ciertas interpretaciones pueden estructurar visiones del mundo enteras, este recorrido les va a resultar interesantísimo. Comencemos. Para que no nos perdamos, vamos a dividir esta explicación en 5 fases muy claras. 1. Los orígenes de la ceguera. 2. Tradiciones por encima de las Escrituras. 3. La controversia del Muro de los Lamentos. 4. El falso Mesías venidero. Y finalmente 5. Salvación y restauración final. Entremos directo a la sección 1. Orígenes de la ceguera judicial. A ver, el núcleo absoluto de todo este estudio es una afirmación bastante audaz. Postula que el estado espiritual actual de Israel no es para nada un simple accidente histórico o algo que evolucionó de forma natural. Al contrario, el autor argumenta que es un acto judicial divinamente impuesto. O sea, una respuesta calculada y deliberada de Dios frente a un evento histórico muy específico, el rechazo del Mesías en el primer siglo. Y para explicarlo, el texto usa un término griego casi médico, porosis. Imaginen por un segundo la mano de un trabajador de la construcción, llena de callos. Ese tejido no está muerto, ¿verdad? Pero la superficie se ha endurecido tanto que simplemente ya no siente el dolor ni percibe las cosas con normalidad. Paradójicamente, ese callo funciona como una barrera que protege. Bueno, el texto sugiere que esta ceguera espiritual es exactamente así. Es un callo protector localizado. Impide la percepción espiritual habitual, sí, pero ojo, no significa que la vista esté total o permanentemente destruida. Y para sostener toda esta idea, el estudio nos lleva a esta cita fundacional del libro de Romanos. Fíjense muy bien en 2 frases que el autor subraya constantemente, en parte y hasta que. Esto es absolutamente vital. Según esta perspectiva, la ceguera de la que hablan no es total. Históricamente siempre han existido excepciones individuales. Pero más importante aún, no es permanente. Esa palabrita, hasta, le pone literalmente una fecha de caducidad divina al asunto. Es una condición temporal, una especie de suspensión judicial mientras se cumple otro propósito mucho más grande con el resto de las naciones, es decir, con los gentiles. El documento va un paso más allá y nos explica la mecánica detrás de esto, basándose en un patrón muy antiguo. Trazan una simetría directa con la historia del faraón durante el Éxodo. Funciona en 2 pasos. El paso 1 siempre, es la resistencia humana. El estudio afirma que en el primer siglo hubo evidencia milagrosa innegable, pero hubo un rechazo totalmente voluntario. Luego viene el paso 2, la confirmación divina. Es decir, Dios no manda la ceguera de la nada. Él, judicialmente, confirma esa decisión humana de cerrar los ojos, sella esa resistencia y la convierta en ese endurecimiento formal del que hablábamos. Sigamos con la sección 2. Tradiciones por encima de las escrituras escritas. Piénsenlo un momento. Para que un nivel de ceguera así se mantenga a lo largo de milenios, hace falta un sistema institucional de hierro, ¿no? Algo que reemplace los textos originales con tradiciones elaboradas por hombres. Aquí el autor hace una conexión directa entre 2 épocas. Nos dice que en el primer siglo, los fariseos y escribas suprimieron activamente las escrituras mesiánicas, lo que resultó en el rechazo de Jesús. Y, haciendo un salto al presente, el estudio señala al judaísmo ortodoxo moderno como el heredero institucional directo de aquellos líderes. La acción clave aquí, según el texto, es haber elevado el Talmud y la tradición rabínica muy por encima de la Torá escrita. Y el resultado, argumentan, es que esa ceguera espiritual quedó completamente institucionalizada hasta nuestros días.
Y el estudio se vuelve aún más enfático con esta acusación. Citan este pasaje del Evangelio de Lucas y se centran en esa poderosa metáfora de la llave de la ciencia o del conocimiento. Básicamente el argumento es que los líderes religiosos no solo fallaron en reconocer al Mesías, sino que de manera deliberada escondieron la llave interpretativa que la gente común necesitaba. Según el autor, pasajes proféticos súper claros sobre un siervo sufriente individual como Isaías 53 o el Salmo 22 fueron, digamos, sistemáticamente reinterpretados a través de las lentes del Talmud para que pareciera que hablaban de la nación de Israel en general, cerrando así de un portazo el entendimiento. Y seguramente se preguntarán, ¿esto cómo se ve en la práctica hoy en día? Bueno, el estudio es clarísimo, no es solo un debate abstracto. Afirman que esta dominancia teológica se ha traducido en un control institucional masivo sobre la vida diaria en el actual Estado de Israel. Estamos hablando de que el rabinato ortodoxo mantiene una autoridad casi absoluta sobre quién puede casarse legalmente y quién califica como judío mediante conversión. Tienen el monopolio. Además, manejan vastas redes de escuelas subsidiadas por el Estado, las famosas yeshivot, donde, advierte el documento, generaciones enteras crecen sin tener la más mínima exposición a las escrituras proféticas en su sentido original, garantizando que ese callo protector se herede intacto. Pasamos a la sección 3, y prepárense porque aquí el tema se vuelve fascinante: la controversia del Muro de los Lamentos. Todo este análisis sobre la ceguera choca de frente con un lugar físico y geográfico, de hecho, el lugar de oración más sagrado del judaísmo actual. El estudio basa su argumento más explosivo en una interpretación hiperliteral de esta profecía de Jesús en Mateo. Cuando los discípulos estaban maravillados admirando la grandeza del templo, Jesús les respondió de forma tajante: no quedará ni una sola piedra sobre otra. Y el autor hace muchísimo énfasis en esto. 0 excepciones. Jesús no dijo la mayoría de las piedras, o el edificio principal, pero los muros de contención se salvan. Era una garantía de demolición absoluta y total, que históricamente ocurrió cuando los romanos arrasaron con todo en el año 70. Así que esto nos lleva a una de las preguntas más críticas que nos lanza el análisis. Si la profecía divina garantizaba que absolutamente ninguna piedra del templo iba a quedar sobre otra, y la palabra de Dios no puede fallar, entonces, ¿qué rayos es esa inmensa estructura que hoy conocemos mundialmente como el Muro de los Lamentos? Aquí presenciamos un choque frontal de dos visiones. Por un lado, tenemos la profunda tradición milenaria que venera este lugar como el último vestigio sobreviviente del glorioso Segundo Templo. Sin embargo, por el otro lado, basándose estrictamente en esa profecía de destrucción incondicional, el estudio nos dice que ese muro simplemente no tiene cómo pertenecer al templo. En cambio, argumentan que en realidad se trata del muro occidental de contención de la fortaleza Antonia, una gigantesca guarnición militar construida y habitada ni más ni menos que por los propios romanos. Y este es el gran clímax de este punto en particular. El nivel de tragedia que describe el texto original aquí es profundo. Concluyen que el punto máximo de esta ceguera institucional es que se le ha enseñado a millones de personas a llorar la pérdida de su templo, dirigiendo sus oraciones y sus esperanzas hacia los restos de una instalación militar, literalmente rezándole a los escombros del imperio que destruyó su propia ciudad. Para el autor, este es el resultado dramático y directo de seguir a líderes que han reemplazado la escritura profética con tradiciones humanas, llevando a su pueblo a postrarse ante los muros de Roma. Entramos ahora a la sección 4, el falso Mesías venidero. Habiendo establecido semejante vulnerabilidad histórica, el estudio nos hace mirar hacia el futuro escatológico. Se preguntan, ¿qué va a pasar cuando una nación entera, condicionada por siglos para rechazar la intervención divina del Nuevo Testamento, se enfrente a una crisis política insuperable? Aquí el autor contrasta dos perfiles. El verdadero Mesías, que descienda del cielo, tiene naturaleza divina y opera en el nombre del Padre. Y en contraste total, el falso Mesías o anticristo, que emerge del mar de la política humana, viene en su propio nombre y es puramente terrenal. El estudio argumenta que como las tradiciones rabínicas borraron la expectativa de un Dios encarnado, hoy en día se espera la llegada de un genio político y militar humano que les resuelva sus problemas. Y claro,
Esa expectativa es exactamente el perfil del anticristo bíblico. A partir de ahí, mapean esta crisis inminente usando la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es un cronograma estricto de 7 años, conocido como el tiempo de angustia para Jacob. Todo arranca cuando este falso Mesías logra confirmar un pacto de paz de 7 años. Pero a la mitad del periodo, en la marca de los 3 años y medio, el documento predice que ocurrirá la abominación desoladora. Según el texto, este líder habrá facilitado la construcción de un tercer templo en Jerusalén, pero luego revelará su verdadero rostro, profanará el templo, exigirá adoración y detendrá los sacrificios, desatando la peor parte del juicio global. Llegamos a la última parte, sección 5, salvación y restauración final. Afortunadamente, el texto nos asegura que la historia no termina en ruina total. Sostienen firmemente que toda esta inmensa y dolorosa tragedia tiene un propósito refinador, que termina en una gloriosa redención nacional. Pero, ojo, el costo es abrumadoramente severo. Apoyándose en el libro de Zacarías, el estudio ilustra matemáticamente la brutalidad de esta tribulación. Calculan que el 67%, es decir, 2/3 partes, perecerán en este conflicto, marcando una pérdida sin precedentes en la historia. Sin embargo, el 33% que queda conformará un remanente, y a este remanente Dios lo pasará por un fuego purificador, un crisol diseñado para, por fin, derretir esa callosidad espiritual forjada por la tradición. Y aquí estamos en el clímax absoluto de todo el documento. Todo confluye en este versículo tan poderoso. El estudio afirma que en medio de ese fuego ocurrirá la segunda venida, y será en el instante exacto en que ese remanente mire hacia arriba y vea el rostro de la figura que regresa para rescatarlos, que se darán cuenta de que es el mismísimo ser que fue traspasado en la cruz siglos atrás. El documento detalla que este reconocimiento instantáneo destrozará la ceguera de golpe, provocará un luto profundo, sí, pero un luto que llevará de manera inmediata y definitiva a la salvación y restauración de toda la nación. Así que, para concluir nuestro recorrido, nos queda una reflexión ineludible. Independientemente de si compartimos o no esta teología dispensacional, la premisa de este estudio nos invita a observar el inmenso poder que tienen las instituciones y las creencias heredadas. Piénsenlo. Si es remotamente posible que sistemas teológicos creados por humanos logren oscurecer la historia, reescribir profecías y llevar a millones a dirigir su devoción a los escombros equivocados de Roma durante siglos, entonces cabe preguntarnos profundamente, ¿qué otras tradiciones, que hoy damos por verdades absolutas, están dando forma silenciosamente a nuestras expectativas en el mundo actual? Es un pensamiento verdaderamente provocador. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.